puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, suponga que un día recibe por correo varias multas de tránsito. Usted ni siquiera se imaginaba haber cometido falta alguna. Sin embargo, cada papeleta describe en forma detallada cómo, cuándo y dónde la cometió. Ahora bien, al momento de leer las multas, en ese instante, recuerda que en ciertas avenidas o calles había señales que indicaban el límite de velocidad que debía mantener y otras señalizaciones que usted no respetó. Espiritualmente, le podrá suceder algo similar. Si, por ejemplo, de un momento a otro se enferma o sufre un accidente, la primera pregunta que le vendrá a la mente será, ¿por qué le está sucediendo eso? E inmediatamente comenzará a repasar lo que ha hecho durante el día, a ver si en algo ha desobedecido la palabra de Dios. Si conoce la palabra, rápidamente hallará la causa, y así sabrá por qué está enfermo o por qué le ha sucedido tal o cual cosa. Una vez que lo haya hecho, deberá arrepentirse y venir para que ore por usted y Dios lo sanará. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, señala, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Escuche la parte final del verso. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y los versículos que siguen mencionan las maldiciones que caerán sobre usted. Si ha desobedecido los mandamientos de Dios, entonces esas maldiciones recaerán sobre usted. Hermanos, las enfermedades son resultado de esas maldiciones, y este capítulo de Deuteronomio las describe en detalle. La tuberculosis y otras dolencias son resultado de esas maldiciones que vienen por haber pecado. Todo eso está en la Biblia. Ahora bien, si en la Biblia no aparece el nombre específico de la enfermedad, no crea que eso lo eximirá de la maldición por no haber obedecido la palabra de Dios. Desde el tiempo en que se recopiló la Biblia, muchas nuevas enfermedades han aparecido y seguirán apareciendo. La contaminación ha aumentado en grados alarmantes. El mundo es muy diferente al que era en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pasaje menciona enfermedades, hace referencia a todas las enfermedades, no solo a las que se mencionan en la Biblia. Retomando la prédica, Proverbios capítulo 19, versículo 23, señala, el temor de Jehová es para vida. Hermano, si teme a Dios, aborrecerá el mal. Repito, si teme al Señor, se abstendrá de toda clase de maldad. Sí, hermano, el temor de Jehová es para vida. Vale decir, si tiene ese temor reverente a Dios, será salvo e irá al cielo. Prosigue el versículo. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Si tiene temor de Dios, nada le faltará y tendrá contentamiento con lo que Dios le da. Pregunto, ¿por qué pasaría necesidad si su Padre Celestial le asegura que Él suplirá todo lo que necesita y además le promete que prosperará todo lo que haga? Me dirijo ahora a los pastores y misioneros en el exterior. Si está pastoreando una iglesia y está pasando por alguna necesidad, medite en lo que acabo de decir. Pregúntese si ha obedecido completamente la palabra de Dios, si ha hecho algo que no ha sido del agrado del Señor, si en realidad está viviendo por la palabra de Dios. Alguien que en verdad tiene temor de Dios dormirá en paz y el maligno no lo tocará. Todos los miembros de esta iglesia saben esto porque lo han vivido. Los que viven por la palabra no se enfermarán ni el maligno tocará sus vidas. Es lo mismo con su familia e hijos. Hace poco vino a verme un anciano de la iglesia. Me dijo que él y su familia asisten a esta iglesia por 13 años. Antes de eso, sus 2 hijos, uno está en primaria y el otro en secundaria, siempre se enfermaban. Pero desde que son miembros de esta iglesia, no han ido más a un doctor.
Como toda la familia obedece a la palabra, Dios los protege y no tienen necesidad de ir al doctor ni al hospital. Ninguna enfermedad los afecta. Nada malo les ocurrirá. Desde que fundé esta iglesia hace más de 30 años, nunca he tenido un accidente automovilístico. Incluso cuando el hermano que colabora conmigo conduciendo mi carro por descuido o por error ha cometido alguna imprudencia, Dios nos ha protegido. En el pasado, este hermano era muy impetuoso al manejar, pero ahora ha cambiado para bien. Aun cuando hemos estado cerca de tener un accidente, Dios siempre nos ha guardado. Como les decía, si entiende la sabiduría de Dios en estos mandamientos, podrá rápidamente darse cuenta si ha desobedecido tal o cual mandamiento. Así, podrá corregir lo que tiene que corregir en su vida. Si no entiende esto, no podrá arrepentirse de su transgresión. Un ejemplo, suponga que tiene gripe o está resfriado y piensa que luego de unos días ese resfrío se le pasará. Desde luego, en un par de semanas sanará. Sin embargo, le pregunto, ¿por qué tiene que sufrir por 2 semanas? Tan solo arrepiéntase, corrija su actitud y venga para que ore por usted y en un par de días Dios lo sanará. ¿Por qué va a padecer por 2 semanas de esa molesta gripe? No obstante, si desconoce esto, no podrá hallar la causa o motivo por el cual está resfriado. Usted enfrenta este tipo de pruebas y situaciones todo el tiempo sin saber la razón. Volviendo al mensaje, Juan capítulo 8, versículo 32 declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, debe esforzarse por escuchar y aprender la palabra de Dios. Solo la verdad, esto es, el conocimiento de ella, lo hará verdaderamente libre. Únicamente el conocer la verdad lo liberará de toda atadura del pasado. Si no conoce la verdad, su vida será dura. Pero si vive por la verdad, que es la palabra de Dios, su vida no será difícil. Más bien, se sentirá seguro, confiado y libre porque dependerá únicamente de Dios. Si conoce la verdad y vive de acuerdo a ella, tendrá paz en su vida. Vivir conforme a la palabra de Dios no es difícil. Todo lo contrario, le dará paz y seguridad. Más bien, se sentirá libre de pruebas y problemas. Además, tendrá la seguridad que irá al cielo, en donde gozará de plena y absoluta libertad. Espero que lo que les estoy compartiendo ahora acerca de la palabra de Dios, en especial de los pecados por los que puede perder su salvación, lo grabe en su corazón y lo tenga siempre presente en su vida diaria. Es mi permanente oración que no solo se limite a conocer la verdad, sino a cultivarla en forma completa en su corazón para que así viva una vida tranquila y próspera hasta que llegue al reino de los cielos. En la última prédica mencionamos, en base a lo que la Biblia señala, algunos de los pecados por los que puede perder su salvación. En forma general, identificamos 4 de estos pecados, a saber, idolatría, no guardar santo el día domingo para el Señor, no dar el diezmo completo y oponerse o hablar mal del siervo de Dios. Continuando con este tema, vamos a ver el 5º de estos pecados que lo llevan a perder su salvación, y este es cometer adulterio o fornicación. Las diversas formas de inmoralidad o depravación sexual, incluyendo el adulterio y la fornicación, constituyen pecados graves por los que puede perder su salvación. La inmoralidad sexual es algo de lo que deberá tener mucho cuidado, ya que el mundo actual está totalmente pervertido sexualmente. Y esta es la forma más usada y el método más fácil que usa el diablo para perder al ser humano. Es, por así decirlo, la mejor arma que usa el enemigo para hacerlo caer y llevarlo al infierno. Asimismo, otra arma preferida y muy usada por Satanás en contra de los cristianos es incentivar la lujuria o fomentar las estafas o fraudes. Hermanos,
¿Se han dado cuenta que, mientras más cerca está el retorno de nuestro Señor, la sociedad en general se ha vuelto más promiscua y libertina sexualmente? Estamos viviendo en una generación en la que el pecado ha llegado a niveles nunca antes vistos. Tal como un pastor mencionó en su oración de intercesión, los tiempos actuales son incomparablemente más degradantes que el tiempo de Sodoma y Gomorra. El mundo está impregnado de maldad y pecado y cada vez la sociedad se pudre en su promiscuidad sexual. La pureza, la castidad y la virginidad son difíciles de hallar. Aún entre cristianos se presentan con frecuencia casos de inmoralidad sexual y muchos son los que se apartan de la fe y viven una vida perdida que los llevará al infierno. En esta clase de mundo que estamos viviendo, deberá no solo mantenerse puro andando en la verdad, sino también deberá extirpar de su corazón toda raíz de naturaleza pecaminosa. Amados, en Levítico capítulo 18, a partir del versículo 29 en adelante, Dios prohíbe diversas clases de prácticas sexuales. El versículo en cuestión empieza con esta frase: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones. Hermano, como Dios prohíbe esas formas de inmoralidad sexual, las llama abominaciones. Y en este aspecto se debe ser muy claro. Aquí no hay término medio como que se es un poquito promiscua o un poquito promiscuo. Incluso si ha cometido una sola vez uno solo de esos actos inmorales, ya Dios lo califica como abominable. Finaliza el pasaje. Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Si alguien era expulsado del pueblo, eso quería decir que no había salvación posible para él. No podía ir al cielo. La Biblia explícitamente señala el adulterio y la fornicación como pecados por los que pierde su salvación. Hermano, la voluntad y el mandamiento de Dios no han cambiado en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 enumera una lista de las obras de la carne por las que podrá perder su salvación. Las primeras que se mencionan son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son obras de la carne que tienen que ver con las relaciones sexuales. Y el pasaje añade lo siguiente, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. En otras palabras, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios ya había prevenido varias veces a su pueblo de no cometer esos pecados que son de muerte. Finaliza la cita. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si no hereda, es decir, si no va al reino de Dios, pregunto, ¿a dónde va a ir? Irá al infierno. No hay otro lugar. Esta advertencia la encuentra varias veces en la Biblia. La Biblia se refiere a esas obras de la carne que tienen que ver con la impureza o perversión sexual, empleando diversas palabras tales como adulterio y fornicación, entre otras. Por eso he considerado necesario tratar esos vocablos en forma específica para que así tengan un claro conocimiento de cada uno de ellos y puedan estar alertas sobre este grave pecado. Primero, hablemos del adulterio, que es uno de los más comunes en estos tiempos. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Este es el séptimo de los 10 mandamientos, y todo cristiano no solo deberá saber, sino también lo deberá obedecer. Y en Levítico capítulo 20, versículo 10, Dios menciona, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, si alguien casado tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio deberán morir. Esta es palabra de Dios. Dios explícitamente menciona que todo acto de adulterio o de infidelidad sexual es un pecado inaceptable y si lo comete, perderá su salvación. Ahora bien, adulterio es el acto por el que un hombre o una mujer casados tienen relaciones sexuales con otra persona, sea casada o soltera. Lo repito, adulterio se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. No obstante, este término de adulterio no solo abarca la infidelidad física, sino también incluye otras aberraciones y actos obscenos. Es decir, el adulterio no solo se refiere al acto sexual, sino asimismo a tener pensamientos de lujuria o de adulterio.
El adulterio se refiere a una obra de la carne, esto es, a la relación sexual fuera del matrimonio, pero también es tener en su corazón el deseo o el pensamiento de cometer adulterio. Ahora bien, la infidelidad o impureza sexual se refiere al acto físico mismo de tener relaciones íntimas, mientras que el significado amplio de adulterio abarca tanto el acto mismo de la naturaleza pecaminosa como los pensamientos de lujuria o de lascivia que lo llevan a cometer ese pecado sexual. Ya he mencionado que adulterio se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. Este pecado de promiscuidad sexual se puede dividir en dos categorías. Primero, cuando alguien casado le es infiel a su cónyuge al mantener una relación sexual ilícita con alguien más. Es decir, una pareja de casados, en vez de ser fieles el uno al otro, ambos o uno de ellos viola los votos que se han hecho al contraer matrimonio y tienen relaciones sexuales con otras personas. El otro caso es cuando personas solteras mantienen relaciones sexuales. Hermanos, las relaciones íntimas solo y únicamente están permitidas en parejas que han contraído matrimonio. Desde el principio Dios ha establecido esto. Todo lo demás es pecado porque viola la ley de Dios. Ahora bien, hay pecados que Dios detesta más que otros. Una pregunta. ¿Se ha puesto a pensar en la situación que se vive hoy en día? Hoy por hoy, los casados tienen relaciones sexuales con otras personas casadas o solteras, y los solteros fornican con mujeres u hombres casados o solteros. Hay esposos que por su tendencia a la promiscuidad sexual no permiten que sus cónyuges continúen viniendo a esta iglesia porque aquí se predica de esos pecados. Aquí se desenmascara al diablo y a Satanás. Sí, hermanos, hay quienes tienen escozor al escuchar esta clase de mensajes porque, en el fondo, no quieren dejar de fumar, de beber licor, ni de ser promiscuos. Su corazón se aflige al escuchar estas prédicas. Como se sienten culpables, prohíben a sus esposas venir a esta congregación. Pregunto, ¿acaso por ir a otra iglesia Dios los perdonará de esos pecados? ¿Acaso en otra congregación su pecado será menos grave? ¿No sería mejor que, de una vez por todas, empezara a limpiar su corazón y a despojarse de tanta inmundicia y así podría ser salvo? Hermano, en la actualidad esta clase de pecados sexuales está tan esparcida y son tan comunes en el mundo actual que es algo más que alarmante. Y lo peor de todo es que los que lo cometen, sean hombres o mujeres, jóvenes o adultos, no tienen el menor cargo de conciencia. Sin embargo, lo más peligroso y doloroso es que este pecado es tan grave que lo hará perder su salvación. En esta prédica hablaremos primero del adulterio, es decir, personas que son casadas pero viven una vida promiscua y disoluta. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22 menciona: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es decir, si un hombre tenía relaciones sexuales con una mujer casada, ambos debían morir. Y finaliza el pasaje: así quitarás el mal de Israel. En otras palabras, esas personas debían ser expulsadas del pueblo de Dios. Y Proverbios capítulo 6, versículo 32 añade: mas el que comete adulterio, aquí se refiere a la relación sexual con una mujer casada. Prosigue la escritura: es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. En este caso, el varón que comete este pecado es un necio o un completo tonto porque irá directo al infierno. Y Proverbios capítulo 6, versículo 29 nos da una severa advertencia. Y dice así: así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Esto amplía el espectro de la relación adúltera. Ya no solo es el contacto íntimo sexual. El solo hecho de tocar con mala intención a una mujer casada también constituye un pecado de adulterio. Hermano, esto es muy serio.
no lo tome a broma ni a la ligera. No deberá ni siquiera tocar a una mujer casada. Y si hay alguien así en esta congregación, les pido, no se acerquen a esa persona. Ahora bien, si hay alguna dama o señorita que quiera tener amistad con esa clase de hombres, eso querrá decir que tiene deseos de adulterar. Si es consciente de lo grave y detestable que es para Dios este tipo de pecado, jamás podrá dejar que alguien así se le acerque. ¿Acaso por una persona como esa usted iría al infierno? Hermano, Dios es tajante y muy claro. Así le sucederá al hombre que duerma con la esposa de otro hombre. Ni siquiera el que la abrace quedará sin castigo. Este pecado de adulterio en sí mismo es gravísimo para Dios, y es que si lo permite, otros pecados lo acompañarán. Hermanos, debido a la infidelidad de los cónyuges, los matrimonios se divorcian o viven como enemigos, y debido a esos problemas familiares, los hijos no viven en un entorno sano y, en un gran porcentaje, toman un mal camino. Algunos son criados por sus abuelos, otros por algún familiar, e incluso hay quienes los envían a orfanatos u otras instituciones. Qué triste, ¿verdad? En las noticias podemos enterarnos incluso de asesinatos pasionales. Uno de los cónyuges mata al otro al haberse enterado que le era infiel. Pregunto, ¿a qué grado de degradación ha llegado el ser humano que se supone ha sido creado a la imagen de Dios? Sé que muchos de ustedes en su vida pasada han cometido adulterio y se han arrepentido de ello. Dios ha perdonado los pecados que han cometido antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. A partir de ese momento y en la medida en que han escuchado la palabra de Dios, se han dado cuenta de sus pecados y se han arrepentido de cada uno de ellos. Han rendido su corazón en arrepentimiento con humildad. Y con ese arrepentimiento de corazón, con lágrimas y llanto, sus pecados pasados les han sido perdonados. No obstante, hay algunos que tal vez por no conocer la verdad ni entenderla, o porque no han podido controlar su lascivia o deseo carnal por su débil fe, han pecado luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Los que no saben que han pecado o que están cometiendo un pecado de muerte que los llevará al infierno son los que recién han iniciado su vida de fe, es decir, los nuevos creyentes. No conocen la verdad y están en el primer o en el segundo nivel de fe. Sin embargo, si se arrepienten de todo corazón, Dios mostrará misericordia y los perdonará. Pero esto es solo y únicamente en los casos de los nuevos creyentes. Por eso deberá entender claramente la diversidad de situaciones que se presentan. Pastores, levitas, líderes, todos ustedes deben saber esto claramente y así podrán aconsejar en forma correcta a los hermanos cuando los vayan a visitar. Su conocimiento debe ser completo, al igual que su enseñanza.
Así, los hermanos sabrán en qué circunstancias Dios los puede o no los puede perdonar luego de haber cometido, por ejemplo, un pecado de muerte. Incluso deben saber si Dios acepta o no su arrepentimiento. Muchos de ustedes han cometido pecados que no pueden ser perdonados. Sin embargo, Dios los ha perdonado por una gracia especial, por ese amor que va más allá de su justicia. En principio, si ya conoce la verdad y ha experimentado al Dios vivo y aún así ha pecado, Dios no lo podrá perdonar. No obstante ello, Dios lo ha limpiado y lo ha perdonado. Los que en verdad se han arrepentido y han sido perdonados de sus pecados deben lamentar mucho haber cometido esa clase de iniquidad. Ahora, usted ama solo a su cónyuge. Sin embargo, si todavía mira a otra mujer con lujuria y no ayuna ni ora para despojarse de ese deseo, pregúntese, ¿realmente tiene fe? ¿En verdad es hijo o hija de Dios? Incluso si ha sido cristiano por muchos años, aun si es pastor o anciano en la iglesia, a menos que rinda su corazón en arrepentimiento y extirpe de raíz esa maldad de su corazón, continuará atravesando por pruebas y dificultades en su vida. Su negocio aparentemente estará yendo bien, pero al final acabará en la quiebra y ruina total. Lo que antes lograba fácilmente, ahora le será muy difícil alcanzarlo. Si a alguno de ustedes le está sucediendo eso, examine su pasado. Tal vez ha planeado algo muy bien, sin embargo, no ha tenido éxito. Debería haber funcionado, pero no ha sido así. Incluso de que los no cristianos tienen éxito en sus negocios. No obstante, a usted nada le sale bien. Si este es su caso, deberá examinar su nivel de fe. Retomando el mensaje. Para llevar a cabo su providencia, Dios en el transcurso del tiempo ha llamado a diversos siervos como sus pastores. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mismo llamó a ciertas personas. Él los moldeó, los formó, los capacitó y los envió como profetas y siervos suyos para llevar a cabo su propósito y providencia. Ahora bien, la medida en la que Dios lo pueda usar dependerá de la disposición y limpieza de su corazón. Cientos de años transcurrieron sin que hubiera en Israel profeta del Señor. En 1980 tuve curiosidad por saber acerca de esto. Así que oré y le pregunté a Dios por qué durante tantos años no había habido profeta suyo en Israel. Me dijo que fue porque no había alguien capaz ni capacitado para llevar a cabo ese ministerio. Eso me explicó ese vacío de cientos de años sin profetas ni siervos de Dios. No es fácil hallar a alguien capaz de llevar a cabo ese ministerio. Por eso, dice la Escritura, Dios mira el corazón del ser humano. Dios prueba los corazones, moldea a cada uno para convertirlo en un vaso de honra y usarlo para gloria suya. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nuestro Señor personalmente escogió a sus discípulos, tuvo a sus 12 apóstoles y también a los 70 discípulos que envió a predicar el reino de Dios. El grupo de los 12 siempre lo acompañaba y todos ellos habían alcanzado el nivel de la roca de la fe. No obstante, la conciencia de Judas se había endurecido de tal manera que su corazón se parecía al campo que está al lado del camino, es decir, muy duro para que la semilla de la palabra pudiera sembrarse, brotar y crecer. Para Judas, las enseñanzas del Señor le entraban por un oído y le salían por el otro. Por eso no fue salvo y ha ido al cuarto nivel de tormento en el infierno. ¡Qué tragedia! ¿Verdad? Judas era discípulo del Señor. Se podía pensar que estaba dentro del gran plan de redención de Dios. Ahora bien, los otros 70 discípulos también fueron llamados por el Señor, a pesar que no siempre estuvieron con Él. Sin embargo, hubo un punto de quiebre en su lealtad hacia el Señor, y fue cuando el mismo Señor les enseñó que debían comer su carne y beber su sangre. En ese momento no aceptaron esa enseñanza y lo dejaron. Hermano, si le va mal en su trabajo o negocio, si su vida se le hace cada vez más difícil debido a que ha cometido un pecado de muerte, pero en ese momento rinde su corazón en arrepentimiento, enfrenta y pasa por su periodo de prueba con éxito, es decir, sin quejarse, sino con gozo, entonces Dios lo perdonará y ya no recordará su pecado.
Desde ese instante ya no habrá condenación por sus pecados del pasado. Todos ellos habrán sido emblanquecidos como la blanca lana, y de ahí en adelante deberá comenzar una nueva vida en Cristo. El rey David también cometió un pecado de muerte, pero las consecuencias que tuvo que pagar fueron tremendas y terribles. Como ya tenía un buen nivel de fe y amaba a Dios, las pruebas que tuvo que pasar fueron también grandes. Sin embargo, David no se quejó ni las evadió, humildemente las enfrentó. Hermano, si enfrenta pruebas debido a sus malas decisiones, no deberá evitarlas, más bien deberá enfrentarlas y en ese proceso se irá despojando de su maldad. Volviendo a David, a pesar que hubo algunos que lo maldijeron sin razón, repito, aún así David los perdonó y luego Dios lo restauró en el trono de Israel. Una vez que Dios perdonó su pecado, su fama y autoridad también le fueron restauradas. Así que, hermano, no deberá pecar, pero si lo hace, deberá enfrentar las consecuencias de su pecado en esa misma proporción y medida. Solo después de ese proceso podrá restaurar su relación con Dios. Los pastores podrán experimentar un real y explosivo avivamiento en sus iglesias solo después que derriben todo muro de pecado y de resentimiento que los separe de Dios. A menos que hagan eso, no habrá crecimiento en sus congregaciones. Pregúntese, ¿usted cree que Dios considerará su arrepentimiento sincero y verdadero si no ayuna ni ora para limpiar su corazón de esa maldad? Retomando el mensaje, Mateo capítulo 5, versículo 28 menciona: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pecado no era considerado como tal a menos que se cometiera de hecho, esto es, en una acción. En otras palabras, tener pensamientos de lujuria o desear tener relaciones con otra mujer que no fuera su esposa no era considerado adulterio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, si tan solo tiene pensamientos de lascivia en su corazón, ya se considerará pecado de adulterio. Tal vez piense que el Nuevo Testamento es más difícil que cumplir el Antiguo Testamento. No, eso no es así. En el Antiguo Testamento, el pueblo no tenía la fuerza ni el poder para despojarse del pecado. No era fácil para ellos desechar su naturaleza pecaminosa. Y los que pudieron lograrlo fueron grandes instrumentos usados por Dios para cumplir su providencia. Abraham, Moisés, Elías, entre otros, fueron grandes vasos de honra que Dios empleó en esa época. No obstante, el Nuevo Testamento es el tiempo de la dispensación de la gracia y del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo lo ayudará, podrá extirpar de su corazón toda raíz de pecado y de maldad. Así que, a partir del Nuevo Testamento, con la ayuda del Espíritu Santo, ya podrá desechar todo tipo de pecado de su corazón. Como el Espíritu Santo aún no había venido a este mundo en el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que despojarse del pecado en sus propias fuerzas, es decir, por su propia fuerza de voluntad. Y como no era fácil extirpar de su corazón esa naturaleza pecaminosa, Dios los perdonaba siempre y cuando no accionaran en el pecado, es decir, no cometieran un pecado de obra. Sin embargo, repito, a partir del Nuevo Testamento, con la ayuda del Espíritu Santo, ya podrá limpiar su corazón de esas características o rasgos pecaminosos. Por eso, ya no solo deberá abstenerse de pecar de obra o de acción, sino también deberá extirpar de su corazón todo deseo o tendencia que lo lleve a pecar. Por tanto, en el Nuevo Testamento, tan solo tener en su corazón el deseo de adulterar, aun si no ha tenido relaciones íntimas fuera del matrimonio, aún así, repito, ya cometió adulterio. Y es que, a pesar de no haber llegado a tener relaciones sexuales, si mantiene en su mente y corazón el deseo de hacerlo, al final ese malsano deseo lo llevará a cometer adulterio. Reitero, si continúa albergando en su corazón y mente esos deseos tóxicos y enfermizos de fornicar y no se despoja de ellos, al final lo hará. A menos que los arranque de su corazón, continuarán creciendo y se convertirán en una fortaleza que le será difícil derribar. Primero será un pensamiento de lujuria, luego serán dos, y así irán aumentando hasta que al final su corazón comenzará a flaquear y esos deseos los llevarán a pecar de acción.
Hermano, le digo algo. Si quiere desechar esos pensamientos nocivos de su mente y corazón, deberá esforzarse, deberá decidirse a hacerlo. No puede dejar que esos pensamientos sigan anidando en su mente porque en un determinado momento, no tenga la menor duda, los pondrá en acción. Hermano, debe aborrecer esos pensamientos de lujuria. Espero que todos lleguen a hacerlo. El pasado miércoles escuché el mensaje de una misionera que presta servicio en Europa. Sé que ella se esfuerza para cumplir con su ministerio en ese continente. Bueno, en su intervención compartió que en una ocasión trató el tema del adulterio y la lujuria en su iglesia y dijo que la congregación la vio más que sorprendida porque predicaba de esos temas, así que cambió el contenido de su prédica. Me sorprendí de lo que había escuchado. Todo misionero ha consagrado, es decir, ha entregado su vida para la obra de Dios. Su deber es señalar el pecado para que la congregación se despoje de ello. Pregunto, ¿acaso dejará de cumplir su misión por miedo a la congregación? Si va a dejar de predicar del pecado por miedo a lo que piensen los congregantes, entonces mejor será que solo hable de cosas bonitas y así todos estarán felices. Desde luego, siempre habrá algunos que se incomodarán al señalárseles su pecado y la maldad que aún hay en su corazón. Sin embargo, deberá predicar con valentía. No puede dejar de lado estos temas. Esteban y Juan el Bautista lo proclamaron con coraje. Recuerda que va a predicar hipócritas, nido de víboras, malvados. Nuestro Señor también hizo lo mismo. Con valentía les dijo lo mismo a los fariseos y a los líderes religiosos judíos. A Esteban lo apedrearon hasta matarlo solo porque dijo a esos religiosos que lo que estaban haciendo era pecado ante Dios. ¿O creen que Esteban no se dio cuenta que lo que decía los estaba enojando? Pregunto, ¿creen que Esteban en algún momento pensó en callarse por miedo a la muerte? Pudo haberse detenido. Él era quien decidía si seguía o paraba de hablar, pero prosiguió hasta el final y murió como mártir del Evangelio. ¿Se imagina lo agradecido que debe haber estado Esteban al Señor porque entró directamente a la Nueva Jerusalén? Esteban es uno de los grandes personajes de la fe en el Nuevo Testamento y por eso la Biblia lo menciona. Todos nuestros misioneros en el extranjero deben seguir el ejemplo de Esteban. No pueden callar, no deben callar, no pueden evadir su responsabilidad ante Dios. En los momentos en los que se sienta acosado o enfrente obstáculos que considere insalvables, piense en mí, en todo lo que he tenido que pasar para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando hemos ido al extranjero, a naciones donde incluso se han emitido leyes que prohibían predicar al Señor Jesucristo, a pesar de ello hemos predicado el Evangelio de salvación. En países como Dubái, India, China e incluso Israel, donde está estrictamente prohibido el cristianismo, hemos valientemente proclamado el Evangelio de santidad. Incluso bajo amenaza de ser encarcelado o de sufrir un atentado terrorista, como fue el caso en Pakistán, aún así efectuamos la cruzada. Así es como debe vivir un verdadero siervo de Dios. ¿O acaso usted no predica el Evangelio por miedo o temor a lo que le pueda pasar? ¿No sabe las inmensas recompensas que Dios le concederá si es valiente al proclamar el Evangelio y si gana la batalla por fe? Si depende de Dios y confía en Él, le pregunto, ¿qué cosa le puede hacer el hombre? Nada, absolutamente nada. Al contrario, usted será ejemplo de fe y valentía para toda su congregación y habrá un gran avivamiento en su iglesia. Pastor, líder, hermano, no desperdicie esta oportunidad. No haga las cosas de acuerdo a su propio criterio o guiado por su intuición o emoción. Confíe solo en Dios, crea en Él y créale a Él. Y Él lo protegerá y ayudará a proclamar su palabra. Él hará todo mucho mejor que usted. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque confía en sí mismo y no en Dios. Volviendo al caso de la hermana misionera, doy gracias a Dios por ella, por su coraje y valentía. No es fácil para una mujer iniciar sola una iglesia en un país extranjero. Ella es muy valiente y por eso lo podrá lograr. Por favor, consiervos, sean valientes, tengan valor para superar toda prueba y Dios les dará fuerza, gracia y poder en su labor misionera.
Ya han visto muchas veces cómo hemos superado todo tipo de obstáculos, inconvenientes provocados deliberadamente a través de los medios de comunicación en contra de mi ministerio, pero mientras más grande ha sido el obstáculo a superar, mayor ha sido la victoria por alcanzar. ¿Recuerdan qué sucedió en Pakistán luego de la cruzada que realizamos en ese país donde aún ahora es ilegal predicar el Evangelio? El líder de la religión mayoritaria y oficial de esa nación me pidió que orara por él. Igual hizo el ministro de Justicia. Luego que ese líder religioso muriera, su hijo, quien fue nombrado como su sucesor, vino a Corea especialmente para agradecerme por haber orado por su padre. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo que si alguna vez volviera a su país, él mismo se encargaría de coordinar todo para que la cruzada fuera un total éxito. Incluso me aseguró que podía predicar en las mezquitas. Una mezquita es el lugar de culto para los seguidores de la fe islámica. ¿Se imaginan predicar al Señor Jesucristo en una mezquita? Díganme si nuestro Dios y Señor no es todopoderoso. Este líder religioso vino especialmente a Corea para agradecerme por haber orado por su padre. Y este no es el único caso. Hay quienes, a pesar que profesan otra fe, me piden que ore por ellos. Luego de la cruzada que realizamos en Pakistán, se establecieron muchas iglesias cristianas. Hoy tenemos unos cuantos pastores de Pakistán que nos visitan. Lo mismo sucedió en la India. Después de superar por fe las dificultades, hoy en día tenemos numerosas iglesias filiales en ese país que forman parte de la gran familia Manmin. Hermano, si vence toda prueba con fe y por fe y le da la gloria a Dios, entonces no tenga la menor duda, Dios prosperará todo lo que emprenda y lo bendecirá sobreabundantemente. Volviendo a la prédica, como les decía, si dice que tiene fe y no se esfuerza por despojarse de esa mente adúltera o de esos deseos carnales, debería al menos sentirse avergonzado ante Dios. Deberá aborrecer esa tendencia pecaminosa que lo lleva a pecar. Espero que se esfuerce al máximo para extirpar de su corazón toda huella o rasgo de esa naturaleza pecaminosa. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, me dirijo ahora a los casados. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya les he explicado lo que es una conducta sexual desordenada o libertina y lo que es la fornicación y quienes la cometen. Dios, con toda seguridad, juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. A menos que Dios lo perdone, será juzgado por esos pecados. Si rinde su corazón en verdadero arrepentimiento, Dios no lo juzgará porque lo habrá perdonado y habrá olvidado su pecado. No obstante ello, si no se ha arrepentido de ese pecado, en el día del juicio final será juzgado por ello. Por favor, hermano, recuerde esto. Dios lo juzgará en el día final por su obediencia a la palabra de Dios. Lo exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que de ahora en adelante usted sea ejemplo y modelo de verdadero hijo o hija de Dios. En la próxima prédica compartiré lo referido al divorcio y a la situación de aquellos que vuelven a casarse. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga vida y fe en cada uno de tus hijos. Dales la fortaleza necesaria para que con fe y por fe apliquen en sus vidas esta palabra. Que la puedan grabar en sus mentes y en sus corazones para que ninguno jamás cometa una obra de la carne ni un pecado de muerte. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo.
Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas y que sus familias de renombre internacional, Reverendo Dr. Jeroclí,
logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.